Bueno, estos números que voy a dar es solo para darnos cuenta y concientizarnos del trabajo que hay por hacer. Y es que estoy viendo que el 50% de los homicidios dolosos a nivel federal, que son 12.663 asesinatos, donde se concentran estos en 7 estados, siendo Baja California el segundo lugar con el 8%, es decir, con 2.030 muertes, de las cuales el día de hoy podemos ver que en 2024 en Mexicali llevan 202 muertos, en Ensenada 114, Tecate 7, Rosarito 66, San Quintín 34, San Felipe 16 y en Tijuana 1.595 muertos, teniendo un total de 2.133, de los cuales el Estado puso 588 y Tijuana 1.595. Es un tema en el que no podemos ignorar, hay que hacer mucho énfasis. Yo sé que es todo el estado, pero de verdad que Tijuana necesita de verdad el tema de la prevención y sobre todo el combate a la delincuencia. Me gustaría comentarle el caso justamente de Prime Will, que nos trajo de vuelta a la realidad en Baja California. Es una pregunta que también le realicé a la fiscal del estado, donde para todos es conocido que una persona resultó desaparecida al interior de esta planta, y mi pregunta es si se le está dando seguimiento a la delincuencia para efectos de conocer su red de vínculos con relación con todo tipo de establecimientos, donde su actividad entraña un riesgo para las personas, tanto en fábricas, escuelas e incluso asociaciones religiosas. Y por último, me gustaría, con respecto al tema de las cámaras que comentaba la diputada Alejandrina Corral, pues ya que es de su conocimiento justamente el tema de que pues hace falta la estrategia de investigación después de ver dónde están captadas estas cámaras, ¿cuál será esta estrategia y cuándo lo piensa poner en marcha? Porque creo que no es posible que el crimen organizado tenga su propio C4. ¿Es cuánto? Y precisamente la situación que tenemos presente en Tijuana, sí, es un tema que no se ignora, se está atendiendo, sí, y de forma integral. Ahorita la nueva administración en el municipio hemos encontrado la fortaleza de poder sumar, ¿sí?, de quitar algunas circunstancias políticas que volvemos al punto inicial de esta conferencia, en el sentido que la seguridad pública no puede ser una moneda de cambio política. Es algo que nos interesa y trasciende a todos los bajacalifornianos de forma permanente, y lo que dejemos de hacer hoy nos va a impactar directamente el día de mañana. Y lo que se menciona a muchos funcionarios, ¿sí?, que hoy tenemos que hacer todo lo que podamos en pro de la seguridad, ahora que somos funcionarios, ¿sí?, porque algún día, ¿sí?, el cargo es temporal y regresaremos a ser ciudadanos y sufriremos las consecuencias de lo que hagamos o dejemos de hacer en pro de la seguridad, ¿sí? Justamente el municipio de Tijuana está entre los municipios prioritarios para los próximos 100 días. A nivel federal está dando seguimiento. Ha llegado colaboración de inteligencia y de información para poder atender el municipio de Tijuana, sin nosotros desatender los otros 6 municipios, ¿sí?, porque hay que ser integrales, ¿sí? Y obviamente pues estamos viendo precisamente las causas, las circunstancias y lo más importante, los blancos generadores de violencia. Sí, sobre lo que me preguntaba la red de vínculos, sí, efectivamente, sí, mucho se habla de inteligencia, sí, no, hay que ser inteligencia, hay que conceptuar bien las palabras, sí, en el sentido que la información que se obtiene de campo nos va generando una base de datos. En el momento que esos datos, esa información se cruza y se analiza, es entonces que se genera una inteligencia. Esa inteligencia lo que nos va a dar es el lugar, hora, circunstancia o modo de que se forman las gentes. Sí, efectivamente, en esta secretaría tenemos formando inteligencia y estamos precisamente dando seguimiento a esa red de vínculos, sí, que nos está llevando a cabo a la cosa más desarticulación de bandas locales y en su momento cosas más nacionales e incluso de casualidad internacionales. Fue casualidad porque fue una colaboración internacional, sí, de aquella vez que por una colaboración con Estados Unidos piden la ubicación de un vehículo de alta gama que traía GPS y llegamos en Ensenada a un lugar muy particular. No nos dejan entrar y obviamente haciendo la coordinación interinstitucional se le pide orden técnica de investigación a la Fiscalía interviene y no fue uno, fueron 7, 9 coches de alta gama,
¿sí? Que estaban listos para hacer cosas más importados a Asia, y con eso desarticulamos toda una red de robo de vehículos a nivel internacional. Entonces sí trabajamos la red de vínculos, sí, obviamente para poder dar seguimiento y con información de campo ir generando precisamente bases de datos que después nos permitan dar inteligencia y correlacionar los actos y en su momento generar las carpetas de investigación que permiten la aprehensión y la desarticulación de las bandas. Sí, es un trabajo que, cosa más arduo, es tardado, es difícil, que se tiene que hacer, sí, y que nos está dando resultados. Sí, poco a poco se van nutriendo porque, como se mencionó hace rato, se desarticuló la Secretaría de Seguridad Pública, se fusionó con la Fiscalía, ¿sí? Y en ese momento se pierden todas las bases de datos que tenía la Secretaría de Seguridad Pública en aquel entonces. Entonces tenemos apenas 3 años generando esas bases de datos, fortaleciéndolas y obviamente cosas más actualizando, cosas más la inteligencia. Hay muchos datos que ya dejaron de tener vigencia y otros que van creando vigencia conforme se va generando esa información, integrando bases de datos y obviamente creando esa inteligencia. Y por lo que creo que cosa a la diligencia, pues sí, efectivamente, la delincuencia también va generando, como sabes, un ente dinámico que va buscando y conforme lo vamos mermando, va buscando cómo cambiar los famosos halcones o vigilantes por las mismas cámaras. Sí, actualmente tenemos un problema acá en el Valle de Mexicali, donde efectivamente la gente de gente que proclive a este grupo está generando una falta de vigilancia delincuencial y lo están supliendo con los famosos ponchallantas. O sea, obviamente son actividades delincuenciales que se van generando de acuerdo a sus propias dinámicas y necesidades de protegerse de la autoridad y sus actividades criminales. Y en eso estamos actuando de manera dinámica, ¿sí? Para no ser reactivos, ¿sí? Sino anticiparnos precisamente a la actividad cosa que está llevando a cabo. Y ser ellos los que se escondan y no tener nosotros que responder hasta que pasan las cosas. Y también la importancia nuevamente de la prevención. También comentar que justamente usted y yo estamos hablando pues, de los mismos números, pero justamente comentan el tema de la percepción ciudadana y no es posible que con estos números el presidente municipal de Tijuana, con la estrategia que supuestamente tienen de coordinación, venga a decir a los tijuanenses que en un mes acabó con el 25% de la delincuencia. Entonces me va a decir que en 4 meses va a acabar con el 100% de la delincuencia. Entonces, por eso la gente a veces no cree en lo que dicen las autoridades, por personas que no se informan y no dan los números exactos. Eso nada más es una recomendación porque afecta su buena labor. Es cuanto. No, la entiendo perfectamente y por eso cuando presento en un foro y hay un debate sobre los números, siempre en su momento, para mí es importante, como cualquier estudio académica, citar la fuente, ¿sí? Y las comparaciones, sí, tienen que ver las comparaciones de los tiempos, de qué fecha y por qué. ¿Sí? Hay una comparación semanal, una diaria, una mensual, una anual, y que nos marca ciertas tendencias, ¿sí? Y yo siempre he sido partidario y he recomendado siempre nunca dar un discurso triunfalista, porque hay mucho trabajo que hacer. Sí, hemos avanzado, seguimos trabajando, ¿sí? Pero no podemos dar un discurso triunfalista cuando sigue habiendo robo de vehículos, sigue habiendo homicidios, sigue habiendo cosas más robo, casa, habitación, eso me queda claro, ¿sí? Pero el fortalecimiento de las estructuras y de los recursos humanos que se usan para la seguridad va a impactar directamente y es un trabajo que tenemos que ver y mantener a mediano y largo plazo para poder esas estadísticas que nos miden, ¿sí? Poder revertirlas. Pero lo más importante, garantizarle a los ciudadanos la seguridad que tanto nos pide y las cuales somos responsables. Dice que lo estaba escuchando y usted está tocando en reiterados momentos el tema de la transversalidad, en el cual yo siempre he estado de acuerdo, todos los temas, no solo el tema de seguridad, el de educación, el del bienestar, en lugar de proporcionar tantas pensiones que estamos dando, si fuera transversal y también le abonáramos al tema de la salud, pues no habría necesidad de tanta inversión en el tema. Lo que sí me llama la atención es que ya tengan 3 años ustedes, 6 años Morena, y que vengan y que sea muy fácil, ustedes si es que no se ve del tema transversal, por eso no estoy dando resultados en el tema de seguridad. Yo creo que eso ya lo debieron de haber visto en la estrategia que se debió llevar a cabo, pero también en lo que usted ha estado señalando, pues tampoco detecto mucho la estrategia, pero estoy detectando la falta de coordinación, que también siempre lo hemos señalado, sin duda, es el tema transversal, el tema de la coordinación y el tema de una excelente estrategia. Y si le abonáramos a todo eso, pues
pues tuviéramos una muy buena percepción, porque al final de cuentas la percepción va más allá, el cómo uno se siente y el cómo uno pues ya evita andar a determinadas horas en la calle y en determinados lugares, pues eso es más grande que el número de cifras que nosotros podamos decir. Bueno, también usted comentó en una entrevista que se le hizo que ella estaba reconociendo el tema de la existencia del cobro de piso. Y de hecho es una iniciativa que yo promoví hace tiempo porque ya se debe de tipificar esta. O sea, da de cuenta que en la extorsión lo que está en juego es el tema de mi persona y de mi familia. En el cobro de piso lo que está en juego es el tema de mis bienes. Y los demás, pues que obviamente siempre va a estar el tema personal por encima de los bienes, pero las dos cosas duelen, ¿eh? Porque a nosotros nos cuesta mucho obtener cualquier bien que vayamos a adquirir. Entonces, que me diga el tema de que usted, porque además es un delito que va a ser bien difícil tipificar, porque las personas, pues para ellos va a ser muy difícil ir a poner una denuncia. Pero eso también ha provocado que en el Estado también tengamos tanto cierre de empresas, por el tema de que dicen, oye, tengo que pagar personal, trabajadores, todo lo demás, y aparte el cobro de piso, ¿no? Esa sería una de mis preguntas. La otra, y que también se me hace muy grave, es que vino la fiscal, y ella también está hablando del tema de las competencias que usted ha estado refiriendo ahorita. El tema de que es una línea muy delgada entre los delitos del fuero federal y los del común y el fuero federal. Pero también es algo que se va a evitar con el tema de la coordinación. Entonces también ahí mi pregunta específica es tema de coordinación y tema de estrategia. ¿Qué es lo que está pasando? Gracias, presidente. Muchas gracias, diputada. Señor secretario, tiene el uso de la voz. Sí. Por lo que respecta a Cosama, mencionaba la extorsión y el cobro de piso, efectivamente es una evolución del delito de Cosama secuestro. ¿Sí? Y hasta que no busquemos cómo equipararlos, ¿sí? Para en su momento perseguirlos y en su momento Cosama acotarlos legalmente, ¿sí? Vamos a fortalecer precisamente la denuncia y el régimen de consecuencia que vaya acotando ese delito. ¿Sí? La peor debilidad que tienen estos delitos es la falta de denuncia, ¿sí? Porque Cosama se ha generado un temor en la población y cualquier persona se puede denominar A, Z o B, y usted no se va a detener a comprobar si sí o no. Usted está yéndose con el temor que están generando precisamente para ser víctima de cosas de tipo de delitos. ¿Sí? Y es algo que estamos trabajando para buscar hacer alguna propuesta que mejore la cosa más de la legislación, que nos lleve a cabo poder acotar, ¿sí? esos delitos. La coordinación para mí es fundamental y desde que lleguemos buscamos sumar esfuerzos, porque si bien es cierto que la línea delgada entre el delito federal y cosa del delito del fuero común es delgada y es muy circunstancial, ¿sí? La realidad es que nosotros como policías y como autoridad estatal o municipal tenemos que detener al delincuente independientemente del tipo de delito y poner a disposición de la autoridad competente que corresponda y ellos determinen a qué fuero debe ser juzgado. Hay un mal concepto por alcaldes a nivel nacional que por ser un delito de un federal no es su responsabilidad, ¿sí? Lo he dicho muchas veces y lo voy a repetir, el artículo 21 constitucional dice que la ciudad es responsabilidad de la Federación, del Estado y de los municipios, independientemente del delito que se trate. Y aquella autoridad, de acuerdo al Código Penal, que no atienda, ¿sí? Ese tipo de cosas, también cae en una infracción, ¿sí? Entonces, por eso precisamente se ha buscado y se ha fortalecido la coordinación y eso nos ha dado grandes resultados tanto en Tijuana como en Mexicali, ¿sí? La aprehensión, de delincuentes, ¿sí? Simplemente 2 hechos aquí en Mexicali recientemente, ¿sí? Empieza una agresión a la autoridad en el estado de Sonora, ¿sí? Se pasa en el estado de Baja California, ¿sí? Y aquí son detenidos y aprehendidos, ¿sí? Y un trabajo de coordinación interinstitucional e interestatal permitió que esos delincuentes no se fueran sustraídos de la justicia y fueran canalizados con apoyo de esta autoridad, ¿sí? Al estado nuevamente de Sonora y juzgados por el orden federal. O sea, hay tenido la intervención de 3 dependencias diferentes, bajo la coordinación buscando acotar esos espacios y esas jurisdicciones legales, ¿sí? En pro de la seguridad. Si los delincuentes no conocen límites ni jurisdicciones, nosotros como autoridades tenemos que buscar los mecanismos precisamente para acotarlos, complementando, ¿sí? Nuestra actuación con nuestras capacidades legales y jurisdiccionales, ¿sí? Por eso, es importante,
¿sí? El trabajo internacional. Hemos buscado las alianzas con los estados vecinos, con el mismo país del norte, que hemos intercambiado muy buena información, que nos ha permitido la captura de diferentes delincuentes. Y seguimos fortaleciendo las relaciones y el intercambio de información con los municipios. ¿Sí? Que si bien en algunos hemos encontrado eco, en otros hemos encontrado o habíamos encontrado alguna cierta resistencia. ¿Sí? Pero a base de trabajo y precisamente institucionalidad, hemos ido sumando poco a poco el esfuerzo municipal, al estatal y al nacional. Me queda claro que la coordinación es importantísima, usted dijo. ¿Sí? Al ser transversal es complementar, ¿sí? Las capacidades que tienen unos con las que tienen otros y las jurisdicciones, que permitan fortalecer todo lo que es la prevención y la atención a la ciudadanía. ¿Sí? Hay que dejar de lado, el celo institucional de que... Sí, efectivamente, porque para nosotros no es grato que vengan como fiscal, como secretario de seguridad y todas las dependencias que convergen en ese tema, porque al final de cuentas, aquí en la entidad, la obligación es de la gobernadora, darnos la paz y la tranquilidad que nosotros merecemos. Y sí, son temas muy difíciles los que ustedes manejan, pero le voy a decir una cosa, la última vez que me fui a confesar, yo le dije al padre que era muy buena y él me dijo, pues que se te note, mija. Entonces es lo mismo aquí con ustedes, pues que se note el trabajo y que la percepción disminuya, porque hablar y decir pues no es sencillo, pero ejercer las cosas como deben de hacer y dar resultado es lo que debemos de tener. Muchas gracias. Yo tengo la siguiente pregunta, ya que pues en Baja California la ciudad más peligrosa es Tijuana, casualmente. Tijuana, que se encuentra catalogada, además de ser la más violenta del mundo, registra una de las tasas de homicidios dolosos más elevadas de la orbe, y también somos una de las entidades de la República con mayor número de personas desaparecidas. Sin necesidad de compartir datos de carácter reservado, ¿cuenta usted realmente con un análisis de la situación que nos permita explicar la dinámica del fenómeno delictivo en la ciudad o en la entidad? Y me refiero a las causas profundas dentro de la lógica criminal, no me refiero a las causas sociales como la pobreza, los hogares divididos, y tampoco hago mención a la socorrida frase de que son confrontamientos de grupos criminales. Quiero saber si cuenta con un diagnóstico, no como el que le comentó a la diputada Dailín de puede ser, tal vez no, un diagnóstico preciso en torno a la delincuencia. ¿Cómo se encuentra organizada? ¿Cuál es su modus operandi? ¿Con qué recursos económicos cuentan? ¿Y cuántas personas han sido reclutadas con fines delictivos? Además, ¿tiene esta dependencia que usted encabeza una idea clara sobre la delincuencia con base en la cual generar los ejes estratégicos que nos permita contener, revertir y finalmente erradicar todo tipo de delitos, en especial los que destruyen la vida, la libertad y la integridad de las personas en corto plazo? Y si usted contara con esta fotografía exacta, ¿me pudiera explicar por qué continuamos en los primeros lugares de las ciudades más peligrosas del mundo? ¿Es cuánto? Sí, cuento con ese diagnóstico. Y podría tardarme aquí una hora siendo muy puntual, pero voy a ser muy conciso. Primero, los principales problemas de la violencia en Tijuana tiene que ver que estamos hablando de una ciudad de más de 2 millones de habitantes. Uno de los principales problemas de la ciudad de Tijuana es que es una ciudad de consumo de todo tipo, de narcóticos y enervantes, y eso genera un mercado. Y ese mercado genera que hayan sentados 4 grupos antagónicos que están en lucha precisamente de ese mercado. Y si eso le sumamos, sí que tenemos una población flotante que no es oriunda del municipio de Tijuana, sino que está temporalmente por un año, por 6 meses, para poder cruzar al otro lado, ¿sí? O que es deportado y que nuevamente busca una economía precisamente para generar recursos para poder hacer esta actividad, es una falta de arraigo de la propia comunidad y la población que genera que no le importe la sociedad, no le importa dónde vive, porque él no va a quedarse ahí a vivir, ¿sí? Hay gente en Tijuana que son vecinos y no se conocen, ni se hablan. ¿Cómo puedes generar una política pública precisamente de beneficio de la comunidad cuando no hay un arraigo a la comunidad? ¿Sí? Y obviamente, ¿sí?, esa problemática se proyecta porque soy temporal, no es mío, no me importa, no lo cuido. ¿Sí? Si le sumamos además la gran diversidad cultural que llega a Tijuana, no nada más del país, sino de cosas más Centroamérica, Sudamérica e incluso extracontinental, ¿sí?, genera conflictos ideológicos, religiosos y obviamente
van y explotan cuando esas personas están siendo afectadas con el consumo respectivo. ¿Sí? ¿Qué es lo que se tiene que hacer y está haciendo? Es precisamente sumando esfuerzos. Desgraciadamente, la administración pasada en el municipio, ¿sí?, nunca se quiso hacer responsable ni sumarse a cosas como la seguridad. ¿Sí? Varias veces se le pidió a la Federación la mesa de seguridad regional del municipio de Tijuana para atender las causas. ¿Cómo es posible que uno de los municipios más violentos de la República no tuviera una mesa de seguridad regional para atender sus problemas locales? Actualmente ya se logró ese esfuerzo, sí, con el impulso del Estado y el apoyo de la Federación. Ya tiene su mesa de seguridad regional en Tijuana, ¿sí?, precisamente para poder canalizar específicamente la problemática, ¿sí?, de ese municipio que tenemos que seguir atendiendo, ¿sí?, y obviamente sí, que nos va a servir la suma de esfuerzos. Y lo más importante, encauzar todas las políticas, todos los esfuerzos y sobre todo las causas de atender, ¿sí?, en el municipio de forma integral, ¿sí?, para poder bajar y disminuir esos números. Erradicar, ¿sí?, es el objetivo. Va a ser difícil porque, desgraciadamente, ¿sí?, estamos hablando que son 2 millones de habitantes y sigue creciendo. Y si le sumamos que del otro lado tenemos una población de 3 millones de habitantes, que también la mayoría consume, genera un mercado importante que está generando precisamente esa lucha en el mercado. ¿Sí? Más sin embargo, sí, el trabajo que nos corresponde a nosotros es atender de forma integral y transversal. Volvemos a ver, la prevención no es unilateral, es transversal y tenemos que tomar todos los elementos del Estado que tenemos para coordinarlos y poder canalizarlos para la atención de los generadores de violencia y lo que está generando precisamente esa problemática que nos tiene en esos vergonzosos lugares dentro de la estadística. ¿Sí? Que si soy absoluto o realista, son números y así nos están calificando. ¿Sí? Más sin embargo, el trabajo que se tiene que hacer, tiene que seguir haciéndose, es coordinado y transversal. ¿Sí? Y efectivamente, son muchas cosas y asuntos que tenemos que atender y lo estamos atendiendo y estamos buscando cómo sumar para poder garantizar y buscar fortalecer la seguridad en el estado de Baja California y muy particular en el municipio de Tijuana. No me dijo cómo justamente está organizado el modus operandi y yo no veo ninguna respuesta, solamente veo cómo en estos 3 años pues están echando la culpa a temas tan polémicos que ya sabemos de Tijuana, que es la drogadicción. Por la falta de prevención entran estas drogas en Baja California, tal es así que cuántos fiscales han sido agarrados en Estados Unidos por el cruce de esta. Entonces habla que desde la corporación hasta las calles llega esta corrupción. Ok, gracias. No habiendo preguntas, pasamos al siguiente participante. A ver, ¿cuál pregunta? La pregunta es el modus operandi. Ya, sí, adelante. el modus operandi, le contesté, es precisamente la lucha del mercado, del consumo. ¿Sí? La violencia es el sicariato, ¿sí? Ejecutar a todo aquel que no paga, que no compra, ¿sí?, que se cambia de cártel, que cambia de proveedor, ¿sí? Precisamente el problema principal en la violencia en Tijuana es el consumo, ¿sí? Como opera cualquier mercado, como la oferta y la demanda, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos que atacar? Pues atacar la demanda para que baje la oferta, ¿sí? Por eso la prevención es transversal, ¿sí? Y es un problema que es una realidad, no podemos ocultarnos. Antes éramos un estado de trasiego. Hay que darnos cuenta que somos un estado de consumo y tenemos que precisamente atender a las juventudes, a los niños, ¿sí? Y obviamente buscar las formas de cómo sacarlos de ser parte de la ecuación, ¿sí?, y parte del problema.